Bienvenidos a CryptoFree, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo un proyecto que prácticamente está en pañales. Se trata de Helios, es una L2 de Bitcoin, o por lo menos ellos se definen así. Compatible con Ethereum Virtual Machine. Vamos a ver de qué va, qué es lo que ofrecen y cómo podemos posicionarnos en dicho proyecto, ya que se encuentra en su etapa de testnet. Así que si no se lo quieren perder, quédense hasta el final del video. Hoy en día, si uno quiere interactuar con los distintos protocolos que hay en Bitcoin, nos encontramos con una serie de trabas. Una de las principales y que creo que a todos nos afectan está relacionado con los fees con lo que se maneja. Ya sea que queramos, por ejemplo, fondear la red de Bitcoin o transferirnos algún token, la red nos pasa factura y terminamos pagando transacciones que en algunos casos superan los $20. Me ha pasado, por ejemplo, con CBRC20, que en los primeros tokens que se mintearon, las transacciones superaban en etapa de minteos entre 30 a $40. La realidad es que eso se hace imposible, porque si uno quiere tener utilidad en todos estos protocolos, más si ahora se viene la etapa de las DeFi, que es lo que muchos están mencionando, yo creo que las L2 y todo lo que serían los puentes, bridge, todo lo que sería el swapeo de estos distintos tokens va a ser más que necesario y más que nada que solucionen los temas de los fees. O sea, no podemos estar pagando entre 10, 20, $30 para poder intercambiar una moneda, o por lo menos para aquellos que somos retail y que no tenemos gran cantidad de Bitcoin o de dólares, es bastante imposible poder estar operando. Así que bueno, Helios es un proyecto que, si bien están en etapa de testnet, quiere solucionar o ser una alternativa para estos problemas. Si vamos a su página podemos ver que justamente nos hablan de puentes, de bridge, de interacciones entre la Ethereum Virtual Machine, pero está todo en desarrollo. Sí, fíjense que está todo en Coming Soon. Y bueno, justamente nos habla de eso, que Bitcoin como token nativo, nos dice que con la visión de enriquecer el ecosistema de Bitcoin, que ellos utilizan BTC como su token nativo. Esto garantiza el acceso inmediato a desarrolladores y usuarios, garantizando seguridad, estabilidad, bla bla bla. Y después nos habla de que uniendo BTC con wrapped BTC, que es el envuelto, que por ejemplo entre la Ethereum Virtual Machine, que bueno, justamente Helios es una capa, una DApp para Bitcoin, que no solo fomenta la comunicación entre aplicaciones, sino que también permite una interacción fluida entre cadenas. Los usuarios pueden transferir sin esfuerzo Bitcoin de la red de Bitcoin y wrapped BTC entre redes de Ethereum Virtual Machine. Esto más que nada quiere más o menos semejarse o ser o ser un competidor, mejor dicho, de proyectos como podría ser Alex Labs y Stacks. Alex Labs, básicamente, fíjense, bueno, de por sí lo más interesante es el market cap que viene manejando, son 2 billones en Stacks. Y Alex Lab, por ejemplo, maneja, si no me equivoco, 160 millones de dólares y tiene una app, la cual es activa y bueno, esto ya se puede utilizar, en la cual nos permite hacer bridge entre lo que sería BRC20 y Ethereum Virtual Machine, por ejemplo. Y hay un montón de billeteras con las cuales nosotros podemos interactuar. Está Unisat, bueno, acá, dame un segundito. Si uno quiere seleccionar, por ejemplo, la wallet, fíjense que nos salen un montón de alternativas para Bitcoin y bueno, interactuar con Ethereum Virtual Machine. Bueno, yo lo que creo que en este caso Helios lo que apunta es esto justamente, ser un bridge y además facilitar justamente toda esta operabilidad entre Bitcoin y distintas redes para que nos salga justamente mucho más barato. Por eso mismo les digo que es realmente una apuesta, ya que de funcionalidad hay poco. Luego igualmente le voy a mostrar más o menos qué es lo que tiene desarrollado en su app, porque hay cosas que están funcionales. Pero por el momento vamos a seguir hablando del proyecto y especulando un poco más para ver en qué se puede convertir. Obviamente que todo esto desde mi punto de vista, tratando de agarrar esos proyectos nuevos que aún no han explotado, que tienen potencial y que quizás si entramos en etapas tempranas nos dejen sus buenos rendimientos. Obviamente que cada cual haga su investigación y entre bajo su propio riesgo, yo solamente le comparto mi punto de vista. Si vamos a su Twitter podemos observar que bueno, se definen como una capa de app pionera de propiedad comunitaria en la red de Bitcoin, integración de estándares de rooms. Bueno, rooms hoy están sonando en todos lados en lo que serían redes sociales, en Twitter más que nada, y es una Ethereum Virtual Machine friendly. La red es una red de prueba de Bitcoin L2 y su token es GOS. Bueno, de por sí podemos ver que la testnet está activa, hoy en día tiene una faucet que en la cual, todos los enlaces se los voy a estar dejando en la descripción, en la cual uno puede estar pidiendo el token GOS y bueno, puede dejar su wallet y enviarse GOS y también GBTC para hacer su prueba en la testnet. También para aquellos que estén probando la testnet y bueno, participen en lo que sería su proyecto, van a estar
dando un airdrop. Ahora más adelante les voy a hablar del mismo. Pero bueno, volviendo con lo que sería su Twitter, podemos observar que bueno, se creó en junio de 2023, julio, perdón, y tiene 13.600 usuarios, prácticamente nuevo. Y entre las noticias más importantes que tiene en su Twitter, podemos observar que bueno, hay una unión, según lo que ponen ellos, de Helios y Unisat. Helios ha establecido oficialmente una colaboración estratégica con Unisat Wallet, la billetera de extensión de navegador de código abierto, líder para Bitcoin Ordinal y BRC20. Dice que para ampliar su ecosistema de Helios, integrar la billetera de Unisat en dApps, construir y perfeccionar el puente de Helios y facilitar operaciones de nodos fluidas en la red de Bitcoin. Yo la verdad lo vi así y dije, oh, qué bueno, pero quería ver la relación con Unisat justamente, porque si lo están poniendo ellos, tendría que ser avalado por Unisat. Y bueno, me fui a lo que sería Unisat, a la wallet de... Fíjense que esto es la página de Unisat de Wallet. Y encontré justamente en sus tweets el repost, o sea, retuiteó Unisat esta información, así que la consideramos válida, si no, no estaría haciendo lo mismo. Así que podemos ver esa unión que tiene Helios con Unisat y todavía no se hizo eco del FOMO, por decirlo así, en las redes sociales. Así que es un buen visto, digamos, que tiene el proyecto, si bien todavía están pañales, tiene la aprobación de Unisat. Y bueno, quería mostrarle un poco lo que sería la parte de la documentación de Helios para mostrar más que nada la parte del airdrop, que es a lo que todos les interesa, la parte del tokenomics, cómo van a estar distribuidos. Y nos comenta que bueno, el 100% va a estar para la comunidad. El 62.7% de los tokens GOS va a estar distribuido para aquellos que minten unas llaves, que son unas llaves o claves, como está traducido acá, que se les van a ofrecer, además de la asignación del airdrop, otros beneficios y bueno, responsabilidades. Dicen, va a haber una especie de farming con la moneda en sí. Después tiene el 37.3%, va a ser destinado a la comunidad también en sí. Me imagino que va a estar relacionado con la Faucet, como uno vaya a estar colaborando con la testnet y bueno, seguramente van a salir nuevas actividades en las cuales uno va a tener que estar interactuando. Bueno, ese airdrop me imagino que va a venir por ese lado. Y bueno, después quería mostrarle la parte de la dApp. Denme un segundito. Fíjense que acá uno puede entrar a la dApp, en la cual está la parte del minteo de las llaves. Hoy en día estamos en el tier 3, el tier 2. Ayer estuve chusmeando un poco a ver cómo iba. Y la realidad que voló el tier 2. De por sí son pocas las cantidades de llaves que dan por tier. Fíjense que son 1116 van ahora y eran 1327. Y son pocas en realidad. Las llaves lo que vienen a hacer básicamente es una especie de nodo. Fíjense que yo en este caso compré 2 llaves. Son nodos que uno, bueno, mintea. Están un poco caras ahora. Ahora les voy a mostrar. Y bueno, cuando lo termina de mintear, las activa y esto está minando GOS. Es como una especie de minado. No sé si este farmeo que uno está haciendo nos lo van a estar pagando una vez que termine la testnet o va a haber un ratio de lo que sería conversión, pero cada llave nos estaría minando 372.161 GOS y bueno, esto se va a estar repartiendo entre 12 meses más o menos. Eso es por lo que estuve viendo en lo que sería la documentación. Después yo se la voy a estar dejando en la descripción igualmente. Pero bueno, volviendo a la parte del minteo, fíjense que como les digo, estamos en el tier 3. Va avanzando rápido. Yo en un día vi que el tier 2 se voló, digamos. Y bueno, para mintearlo lo pueden hacer desde Bitcoin, en la red de Bitcoin obviamente. Después tienen de Ethereum Virtual Machine como la de Arbitrum o de Ethereum. Y para poder hacerlo, en mi caso yo lo hice con la de Arbitrum por las transacciones. Lo que hice fue justamente el Ethereum swapearlo a lo que sería RUAT-BTC, o sea WBTC, para poder hacerlo. Eso fíjense que en cualquier swap, puede ser Uniswap o en cualquiera el que manejen de Arbitrum, pueden swapear lo que sería Ethereum por WBTC y con eso ya lo pueden estar comprando. En mi caso, como les digo, compré 2 llaves. Está cada llave, calcúlenle más o menos $250. Pero esto es como todo etapa de minteo. A medida que van aumentando los tier, van aumentando de precio el minteo. Así que ténganlo en cuenta para aquellos que quieran entrar. Obviamente que esto no es una obligación. Yo simplemente le estoy comentando el proyecto y que cada cual que haga su investigación y vea los riesgos por si quiere ingresar. Igualmente yo le voy a estar dejando todos los enlaces en la descripción. Hay también referidos por si alguno quiere colaborar con el canal. Más que bienvenido. Algo que me estaba olvidando de mencionarles es que, bueno, justamente acá nos figuran los incentivos de los rewards por las llaves. Fíjense que son 744 millones que tengo de
de incentivos de los GOS, de token GOS asignado por cada llave. Fíjense que tengo 2 y bueno, lo que se va farmeando por el momento que son 4.480. Después también si uno quiere comprarlo por Bitcoin es directamente con Bitcoin, acá le dice el importe, puede seleccionar más o menos y después puede cambiarlo. Por ejemplo, yo lo hice por Arbitrum porque pagas menos por la red. En este caso le va a figurar el Wrap BTC, uno tiene que cambiarlo, como les comenté, si tienen Ethereum o cualquier otra moneda, swapearla a WBTC para poder comprarla. Y después otra información importante son los tiers, fíjense que estamos en el tercero. Esto nos está costando en torno a 250 dólares y el tier 21, que es el último que va a salir, va a estar en torno a los $1000 si no me equivoco, eso en Bitcoin, esto es todo en Bitcoin. Así que bueno, esto es para que lo tengan en cuenta por el hecho de que van aumentando. Y después la asignación de GOS, como va a estar hecha, son el tokenomic, o mejor dicho, el máximo supply son 21.000 billones. O sea, 21 billones sería acá, 21.000 millones en la traducción. Y esto es lo importante, que la asignación de los 12 billones que para las llaves va a estar, se va a desbloquear mensualmente durante 12 meses. O sea, los tokens se van a estar desbloqueando durante 12 meses. Los poseedores, fíjense, de las claves forman la base de modelo operativo transparente y descentralizado de Helios. Y bueno, toda información se lo voy a estar dejando en la descripción para que vean todo lo que sería la documentación. Bueno chicos, espero les haya gustado el video. Si no se quieren perder los próximos, suscríbanse. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Y los invito también a unirse a las otras redes sociales como Twitter y Telegram, donde estamos compartiendo info de antemano. Les mando un abrazo, saludos.